Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo, les saluda pues el licenciado Osvaldo Bocanegra López, aquí de Villahermosa, Tabasco. En este video quiero manifestar de que gracias al presidente del Poder Judicial de Tabasco, Efraín Reséndez Bocanegra o Bocanegra Reséndez, subordinado y sometido por los intereses del tráfico de influencias y corrupción de Tabasco en el Poder Judicial, de magistrados aún que quedaron del sexenio del Priato, he hecho quejas ante la Judicatura y el área de investigación de sanciones de servidores públicos de la Judicatura. Primero, de antecedentes. Una juez en 2022, Almaluz Gómez Palma, en su libertad y autonomía como lo defiende la Judicatura y el presidente del Poder Judicial de Tabasco, que solapan la violación a los derechos de una mujer. En 2022, aunque no estaba Efraín, se interpuso la queja porque la juez negó la admisión de un divorcio necesario encausado. Por tener represalias contra mi persona, perjudica los derechos de la mujer. Al negarle esa situación, nos fuimos en apelación, y aún en apelación fue increíble cómo la sala de magistrados resolvió que tenía que estar a lo que acordó la juez, de que ese juicio se siguiera por la vía necesaria, porque no estaba legislado el divorcio incausado en Tabasco en 2022. Fue increíble esa resolución debido a que en los demás juzgados a nivel estatal ya se le daba entrada a juicios de divorcio necesario incausado por esa vía, cuando se hacían valer por medio de las jurisprudencias ya que todos conocemos, y se ajustaban al ordinario civil, al juicio ordinario civil. Lo increíble fue de que cuando me negó ella en el juzgado segundo familiar el divorcio necesario incausado contra esta mujer que estaba representando, cuando la cambiaron al primero familiar, qué casualidad, cuando un señor, alguien del sexo masculino, acude a solicitar divorcio necesario incausado, a sí se le admitió y le acordó favorable desde el auto de inicio la disolución del vínculo matrimonial. Me tocó llevar a la demandada de ese juicio, también era Almaluz Gómez Palma, y en su autonomía y libertad de impartición de justicia, cuando estuvo en el primero familiar me lo negó a una mujer la admisión del necesario incausado, mientras que a otros les daba la admisión de necesario incausado, y cuando la cambian al primero familiar, a alguien de sexo masculino también le admitió y le acordó favorable el auto de inicio de divorcio necesario encausado. Inclusive desde el auto de inicio, una vez de que después fuera emplazada en la demandada, se decretaba el divorcio. Y ya seguimos con los pasos de lo que son las situaciones de un juicio contencioso en materia de divorcio necesario incausado. En 2023 ya legislado el divorcio, 2024 ya legislado el divorcio incausado, que fue legislado, adicionado en el Código Civil por la Cámara de Diputados. A inicios de febrero también una mujer hace valer por esa vía de divorcio necesario incausado. Le representé a ella como actora, y una demanda totalmente que cumplía todos los requisitos de ley, inclusive el convenio. Exhibimos recetas médicas de la menor que tenía gastroenteritis y problemas gastrointestinales de apenas 6 meses. En un punto, esta juez, Almaluz Gómez Palma, en su libertad y autonomía,
dice que la parte actora no fundó su acción y no le quiso dar el auto de inicio debidamente a como establece el protocolo en sus capacitaciones en cuanto a lo que estaba estipulado en el Código Civil y Procedimental, Código Civil del divorcio encausado. Y aparte de eso, me puso una pensión de 10% para la menor, una pensión muy baja, o de 15%, y una de 10% para la madre de la menor sin empleo. De nueva cuenta, Almaluz Gómez Palma me volvió a causar no tanto perjuicio a mí, sino volvió a cometer agravios y violaciones contra los derechos de la mujer cuando se declaró o resolvió que no fundamentó su acción en ninguna parte de la demanda y que aparte de eso dejaba una pensión muy baja tanto para la menor y para la madre de esta menor. Ya ha legislado el divorcio encausado. Inclusive en otros juicios de divorcio encausados ya los jueces seguían el protocolo de la admisión y lo hacían relativo a lo que establece el Código Civil, a las reformas del Código del apartado de divorcio encausado, donde se establecen si la persona tiene derecho a pensión compensatoria, a qué se dedicó todos los años que estuvo durante el matrimonio, todas las partes que pudieran resolverse en un juicio contencioso, porque sabemos muy bien que en el divorcio encausado hay dos etapas, la no contenciosa y la contenciosa. Y pues no fue así, volvió a violentar los derechos del menor y de la madre, o sea, de una mujer, en 2024. Pusimos la queja sobre todos esos antecedentes y esa situación, y la judicatura del Estado y el área de investigación y responsabilidades administrativas, siendo partícipe también de la violencia contra los derechos humanos de la menor y la mujer, me resuelven que tienen libertad y autonomía de impartición de justicia y que, en pocas palabras, en el resultado de esa queja, que pueden hacer lo que se les pega a los ganas a los jueces, aunque violen derechos de la mujer. Esa es la cultura y la impunidad en el nuevo Poder Judicial de Tabasco con esta administración, de violentar, violar y dejar impune tratados internacionales. No es posible que en estos momentos tengamos la mayoría, aunque son contaditos los jueces en materia civil y familiar, no solo del centro, sino de muchos municipios, que tengan ética, principios deontológicos, buena fe, honestidad, capacidad de imparcialidad, y que esté haciéndose relucir todavía la deshonestidad, esa falta de ética, esa integridad de justicia, de compromiso, de legalidad y de justicia social con el Estado de Tabasco. Y como puse en mi queja, estoy seguro que también, como denuncié al Poder Judicial como un nido de corrupción, porque señor gobernador de Tabasco, Javier May, y señora presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos todavía un presidente incapaz de resolver la problemática de corrupción que dejó el sexenio pasado, contra negligencias, abusos, repercusiones contra el ejercicio profesionista de varios agremiados litigantes. Claro, no tocan los intereses de los presidentes, de la barra de abogados, sus secretarios, porque saben que van a pegar el brinco a ellos, pero los más agraviados, como es este caso, y que se violentan los derechos contra la mujer, es totalmente responsable pues la judicatura, el presidente del Poder Judicial, y con ello son copartícipes esa legión de magistrados. Es lamentable, señor presidente, valore, analice, porque no está pudiendo con el paquete el señor presidente, y que podría ser que por órdenes al estilo del Priato
y de sus necedades esté mandando o haya ordenado una persecución de hostigamiento contra mis derechos de ejercicio profesional. ¿Por qué lo digo? Porque pues, apenas, igual en el juzgado cuarto familiar, una juez que está participando, no sé cómo pasó por el comité de evaluación de la Cámara de Diputados. Esta juez, en una sentencia, al solicitar que se ejecutara de que el demandado abandonó el centro de trabajo, pues es lógico que tiene las facultades para hacer la conversión a días de salario mínimo. No es necesario incidentar. En cuanto hay jurisprudencias de la Suprema Corte que tienen todas las facultades y mecanismos los jueces de primera instancia y segunda de hacer valer la garantía de pago de pensión, y más en una sentencia, aunque no estuviera expreso días de salario mínimo, porque no estamos hablando de una ejecución, estamos hablando de un punto de un abandono de trabajo. Entonces, y también la juez niega del cuarto familiar y que está participando para magistrada por la elección popular, niega la conversión a los niños y a la madre de estos. Se vuelve a comentar la violación contra los derechos del niño en Tabasco, en el juzgado cuarto familiar, y se vuelve también en el juzgado civil primero, en un juicio de reconocimiento privado, cuando la parte demandada causó rebeldía, y en la confesional, que también faltó, se le dio por ciertas todas las preguntas y se exhibió un documento privado original. Esta juez me haya decretado o declarado en el resolutivo no favorable la sentencia contra el actor. Señor gobernador, valore la situación, por favor. Señora presidenta, pongo presidente capaz del Poder Judicial de Tabasco, no una pieza que viene de un ejercicio profesional de notario, pero menos de litigante. Estamos hartos de los notarios públicos que lleguen a ocupar cargos en el poder. El pueblo tiene que levantarse, tiene que manifestarse, y todo el gremio de la sociedad, de la sociedad civil, de profesionistas, de abogados, tenemos que exigir que ya basta de que los notarios públicos tengan totalmente libertad para llegar a un encargo del Poder Judicial, a un encargo de la función pública. Imagínense, ya son notarios públicos, ya tienen todo su vida y todo su patrimonio arreglado, y gracias a sus ineptitudes e incapacidades, vienen a hacerse cargos de la función pública esenciales de primer nivel del estado de Tabasco, pero con su ineptitud, con su incapacidad, falta de visión, y viene a perjudicar al Estado. En la ley de notarios públicos debe estar estipulado que ningún notario público debe tener intromisión o debe de asumir cargos públicos sin haber renunciado a su notaría de forma total. Y renuncian y se las dejan al hermano, se las dejan al primo. Hay notarios públicos que luego, ¿cómo es posible que el Estado permita que una notaría pública también pudieran adquirirlas hijos de los que son notarios públicos? Pero bueno, también en Tabasco va a seguir el enriquecimiento de los notarios públicos en la función pública, y que llegan porque los recomendaron los del PRI, pero no tienen ni proyecto, ni carácter, ni capacidad para solucionar estos problemas graves del Poder Judicial de Tabasco. Son contaditos los jueces que tienen ética y profesionalismo, y si les mandan de arriba, de la presidencia, porque uno demande, tiene la libertad de expresión de demandar estas situaciones y va a tener actos contra su persona, pues también los demandaremos, aunque manden a matar a uno, porque estaremos llenos de